Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa. Les recuerdo y les animo a participar con papeletas como esta para plantear preguntas que después formularemos también al finalizar cada una de las mesas. La siguiente que nos ocupa tiene que ver con estrategias innovadoras, con políticas públicas que puedan servir de referencia. Un estudio del año 2023, de agosto, elaborado por el Ministerio de Igualdad, señalaba o había detectado en ese momento concreto unos 15.000 anuncios de prostitución, anuncios activos en Internet, y según las estimaciones un 80% de esos casos y de esos anuncios tenían que ver con víctimas, con casos de explotación, de trata de seres humanos. Es un problema que obliga a repensar medidas innovadoras, vamos a hablar de eso enseguida, desde una perspectiva abolicionista y desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a buscar esas estrategias innovadoras, referencias también que se están llevando a cabo en España o en otros países en nuestro entorno y que pueden ser esperanzadoras. Lo vamos a hacer con dos mujeres que conocen a fondo el asunto, con Rosario Carracero, es abogada, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, y con Rosa Cobo, que es profesora de Sociología de Género en la Universidad de A Coruña, es investigadora, autora de referencia en temas de prostitución, patriarcado y neoliberalismo. Va a moderar Natividad Plasencia esta charla, esta mesa de debate fiscal delegada de Extranjería y Trata de Personas en Sevilla, en la Fiscalía Provincial de Sevilla, así que muy atentos a esa mesa. Gracias a las tres. Bueno, pues buenos días. Antes que nada me gustaría comenzar por agradecer a Betania la invitación para participar en su tercer congreso y por esta iniciativa, aunque muchos de nosotros estamos aquí por nuestro firme compromiso en la lucha contra la trata y contra la prostitución. Me parece que iniciativas como la celebración de un congreso, no solamente para que los profesionales que ya estamos metidos en este tema pues podamos obtener una mayor cualificación o especialización, sino también porque es importante dar visibilidad a este fenómeno, que salga a la luz pública y que muchos, cuando nos vean en algún medio, pues se pongan las gafas de ver la trata. Yo creo que es importante en esa lucha que siempre trabajemos unidos. En esta mesa vamos a tratar sobre el abolicionismo de la prostitución y estrategias de impacto. Y he de empezar reconociendo a mis dos compañeras de mesa que cuando yo empecé en esta materia hace unos 10 años aproximadamente, mi postura era regulacionista. Pensaba que de esa manera íbamos a conseguir acabar con la situación de esclavitud, de servidumbre, con la explotación de las víctimas, pero a lo largo de los años y de los asuntos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, de mi contacto con las víctimas, con las entidades, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, he llegado al convencimiento que solamente políticas de carácter abolicionista, la penalización del proxenetismo en sus distintas manifestaciones serían realmente eficaces para acabar con la trata. Comienzo a continuación, paso a formular una serie de preguntas sobre las que me gustaría que reflexionarais. La primera es para Rosario. Me gustaría que hicieras una pequeña semblanza de dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde debemos ir en cuanto a la evolución de la legislación española en relación con los delitos de trata, prostitución y en general respecto de la explotación sexual. Vale, gracias. Buenos días, un placer estar aquí y compartir este espacio con todas vosotras, y agradecer a Betania en nombre de la organización a la que represento la invitación. Y a partir de este minuto, como me han dado muy poco tiempo, voy a hablar súper deprisa, a ver si soy capaz de transmitir todo lo que quiero explicar respecto a los sistemas legales de intervención frente al fenómeno de la prostitución. Mirar, España es un país que hemos seguido como los modelos que se iban imperando en nuestro espacio europeo desde la Intemerata. Hemos sido un país prohibicionista, es decir, hemos sancionado a las mujeres que ejercen la prostitución, haciendo recaer sobre ellas el reproche de la sociedad frente a esa institución que es la prostitución.
el prohibicionismo lo aplicamos a la época de la Contrarreforma. Hemos sido un país reglamentarista. Hemos sido un país reglamentarista como casi todos los países europeos y además también lo hemos sido históricamente y a lo largo de la historia porque ha sido el modelo más implantado. ¿Qué significa la reglamentación? Porque es muy importante para entender qué significa la abolición de la prostitución. La reglamentación de la prostitución tiene dos órdenes de intervenciones. Acota los espacios donde la sociedad tolera la prostitución. En la Edad Media las mancebías, en el siglo XIX las casas de tolerancia y ahora, pues, por ejemplo, los barrios rojos o los grandes clubs donde se explota a las mujeres prostituidas. La otra elemento fundamental de la reglamentación es la identificación permanente de las mujeres en situación de prostitución, ya sea identificándolas en la Edad Media a través del ropaje y en el siglo XIX a través de los registros especiales. Han hecho una pregunta sobre el Caracanae y te voy a responder. Esta es una forma de identificación de las mujeres en situación de prostitución porque viene a decir que si haces esta actividad te puedes inscribir en ese registro. Queda registrada e identificada. Bien, el abolicionismo es un proceso que se inicia de la mano, me voy a permitir decir, del feminismo del siglo XIX, de la mano de Josefina Butler, que viene a ser un movimiento inicialmente de reacción frente a la forma de reglamentación de los burdeles que estaba establecido en toda Europa sobre pretexto de las enfermedades venéreas. Los pretextos para regular son variados a lo largo de la historia. Ahora es el mercado lo que determina la regulación, de que todo está en venta. Esta es la inspiración ideológica en este momento del modelo reglamentarista. Bien, en el siglo XIX, como digo, aparece esta reacción frente a ello y a partir del de principios del siglo pasado, del siglo XX, comienzan a elaborarse normas, acuerdos internacionales, donde se coloca como elemento fundamental para desactivar la institución de la prostitución lo que se llama la persecución del proxenetismo, de los que organizan, promueven, favorecen la explotación sexual de las mujeres a través de esa oferta pública que se hace en los lugares tolerados para la prostitución. España ha seguido todo este modelo, hemos sido abolicionistas, como digo, hemos sido reglamentaristas y a principios del siglo XX nos vinculamos al movimiento, nos alineamos con el movimiento abolicionista de la prostitución. Y vamos suscribiendo los distintos acuerdos internacionales. En esa época no hay comunidad internacional, hasta después de la Primera Guerra Mundial no encontraremos, pero se firman los acuerdos, el acuerdo de 1904, el acuerdo de 1910, ambos, el acuerdo de 1921 también lo ratificamos y ratificamos el de 1949, que este ya emana de la Organización de Naciones Unidas y es muy importante. Es un convenio que se produce y emana de una concepción social en el conjunto social, salimos del periodo de guerras, de las dos guerras mundiales, en donde hay una valoración del ser humano, una valoración de los derechos humanos. ¿Qué establece este convenio? Porque esta es la primera iniciativa del abolicionismo. Mirad, para desactivar este sistema hay que actuar contra, como he dicho, los que organizan, promueven, favorecen la prostitución ajena. Y este convenio establece 3 modalidades de proxenetismo que va a ser sancionado. Lo que se llama el proxenetismo coercitivo, el proxenetismo meramente lucrativo, el rufianismo y la tercería locativa. Voy a explicar qué es cada uno de estos tipos penales. Pues el proxenetismo lucrativo es la mera intermediación con ánimo de lucro para sacar beneficio económico de la prostitución ajena. El que, aun con consentimiento de la mujer prostituida, la expone para sacar dinero es un delincuente, es un proxeneta. Artículo 425 bis A del Código Penal del año 63. El proxenetismo coercitivo va a ser aquel que sanciona a los que en su intermediación lucrativa en la prostitución van a utilizar medios coactivos, violencia, intimidación, abuso de posición dominante. Serás un delincuente con mayor penalidad, aunque no lo hace en ese momento el código así, pero con mayor penalidad porque el reproche de tu conducta debe de ser mayor. Hay una tercera figura que es el rufianismo, el que vive a expensas de las mujeres prostituidas.
y la anima para vivir. Esto equivaldrían hoy a lo que se llaman los body lovers, ¿no? Los chicos del amor, que es una forma de captación en este momento bastante representativa, sobre todo en Países Bajos. Y en la tercera figura de proxenetismo, o la cuarta, que hay en el Código Penal de 1963, es lo que se llama la tercería locativa. Es cuando habilito espacios para el ejercicio de la prostitución ajena y saco beneficios de esa exposición. Mirar los ámbitos de carretera, todos los locales con luces de neón, todos esos ejercen, serían unos proxenetas con el Código Penal o con las figuras que recogía el Convenio del 49. ¿Qué nos pasa en el año 1995? En el año 1995 se produce un nuevo Código Penal que va a suprimir todas las figuras de proxenetismo de las que he mencionado. La tercería locativa, el rufianismo, el proxenetismo meramente lucrativo, recordarlo, y va a dejar solo la figura del proxeneta coercitivo, es decir, del que utiliza violencia, intimidación, abuso de posición dominante para determinar o conseguir beneficios económicos de una persona. Bien, ¿y qué pasa cuando se aprueba el Código Penal? Pues esto tiene varias consecuencias, La primera consecuencia es que nos convertimos, y estas afirmaciones que hago son empíricas, no me las estoy inventando. Pasamos de ser un país de tránsito a ser un país de destino de mujeres prostituidas. La segunda consecuencia es que se produce un crecimiento exponencial de los burdeles, donde se explota a las mujeres. Hay una radiografía perfecta o buenísima que se emite, que se contienen los informes de trata de la Guardia Civil, que se emiten desde 2019 hasta el año 2004, luego va a ser otro organismo el que dé las estadísticas, pero no son tan buenos como eran los que proporcionaba la unidad de trata de la Guardia Civil. Para que os hagáis una idea, estos son datos de ellos, que yo he ido sumando. Entre el año 1999 y en el año 2002 el número de locales se incrementó un 26%. Tengo que deciros también una cosa, la Guardia Civil solamente actúa en el 16% del territorio del Estado, es decir, que estos datos no pueden contener los de otras demarcaciones territoriales donde actúa la Policía Nacional y las policías autonómicas. Tuvimos un crecimiento de lo que se llaman las plazas en los locales de 7.849 que había en el año 2000, pasamos a 10.406. Significa el número de mujeres sumaditas que estaban en los locales de exposición y explotación sexual. La tercera consecuencia es que se expande una cultura de la prostitución. Es decir, penetra en el tejido social, penetra en la conciencia colectiva la idea de que consumir mujeres por precio es un comportamiento inocuo, es un comportamiento de ocio, es un comportamiento de divertimento y, por tanto, se erosiona colectiva, uniformemente, el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres quedan representadas en el imaginario colectivo y en el imaginario masculino que hace uso sexual de mujeres, quedan representadas como cosificadas, mercantilizadas, susceptibles de consumo. Y, bueno, también en el año 2010 incorporamos las directrices del Convenio de Palermo, que es del Protocolo de Palermo, que viene de la Convención contra el Crimen Organizado. En la segunda parte, o luego en la siguiente pregunta, voy a intentar explicar mi crítica al Protocolo de Palermo y las críticas que genera la distinción entre trata y prostitución. Voy a terminar con el panorama legislativo. Espero que haya dejado muy claro que existe una relación de causalidad, de causa y efecto eficiente, de que la despenalización de determinadas figuras del proxenetismo fue determinante para la expansión de la industria del sexo y que nuestro país en este momento es uno de los países con un alto, muy alto consumo de mujeres en prostitución. Tengo que terminar. Sabéis que tenemos un Estado complejo y con competencias diferentes, ¿no? El Estado, por ejemplo, a que le corresponde, es al Gobierno central a que corresponde la modificación de los tipos penales y también generar un modelo básico y estructural sobre las políticas públicas en materia de prostitución, y luego tenemos competencias del resto de las administraciones. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo, Cataluña ha establecido una reglamentación
de los burdeles a través del Decreto de Locales de Pública Concurrencia que se aprueba en el año 2000. ¿Qué determina que se reglamente los locales donde se va a explotar a las mujeres, a las supervivientes de la prostitución? Pues significa que, como tengo una norma habilitante que me da autorización, el dueño del local de la Jonquera, que iba a abrir el macroburdel en el Ayuntamiento de la Jonquera, acudió a los tribunales y obtuvo la licencia de apertura del local que le había denegado el Ayuntamiento de la Jonquera. Es decir, la habilitación y la regulación de los espacios para el ejercicio de la prostitución genera y da, ¿cómo llamarlo?, posibilidades de que desarrolles esa actividad económica. El tercer nivel de competencias que tenemos en el Estado, bueno, en nuestra compleja sociedad, es los ayuntamientos, que también tienen competencias, Rosario, por ejemplo, a través de las ordenanzas... ¿Perdón? Claro. Rosario, ve concluyendo, por favor, porque Sí, es que tenemos que abordar muchos temas. Bueno, bien, las ordenanzas municipales también están interviniendo en materia de prostitución, sancionando a las mujeres prostituidas, lo cual significa una contradicción con el modelo abolicionista que se supone que suscribimos y que acordamos con la rectificación de los convenios que se han ido produciendo internacionalmente. Bueno, espero haber hecho un recorrido ligerito. Bueno. Después de esta fotografía de nuestro panorama y de la evolución legislativa y cómo eso ha repercutido en la prostitución que tenemos hoy en día, me gustaría preguntarle a Rosa que nos dijera en qué se distingue o cómo ha evolucionado la prostitución del siglo XX hacia la prostitución de nuestros días. ¿Qué cambio de modelo hemos visto, ¿no?, en los últimos años? Además, yo creo que está evolucionando a una grandísima velocidad, incluso, y sobre todo, esa es mi opinión y muy personal, después de la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Betania que haya tenido la enorme amabilidad de invitarme. Quiero agradecer a las autoridades que están aquí y, sobre todo, de una manera muy especial, a toda la gente que habéis venido para hacer esta reflexión colectiva sobre algo con lo que tenemos que acabar lo antes posible, que es la prostitución y la trata y la pornografía. Bueno, se han producido cambios en la prostitución del siglo XX respecto a la del siglo XXI, que son cambios muy significativos en muchos sentidos. Yo creo que se pueden establecer tres periodos. El primero es el que llega hasta los años 70, 80 del siglo XX, que es cuando hacen su aparición las políticas económicas neoliberales, y después, a partir fundamentalmente del año 2000, desde ese momento hasta que en el año 2008 aparece esta última fase sobre estos últimos cambios y transformaciones que está experimentando la prostitución y que están estrechamente vinculadas a las nuevas tecnologías. Está cambiando el rostro de la prostitución. Lo está haciendo de una manera acelerada y es previsible además que se acelere cada vez más. ¿Cuál era el modelo de prostitución de antes de la década de los 70 y de los 80? Bueno, era un conjunto, la prostitución era un conjunto de negocios artesanales que no tenían impacto económico. En la literatura y el cine nos ofrecen muchas imágenes muy poderosas de casas de citas con mujeres que se las denominaba de vida alegre, aunque en realidad sabemos que eran vidas marcadas por el dolor y por la pobreza. Por supuesto, no existía una industria proxeneta y el interés que estaba debajo de la prostitución era un interés patriarcal, fundamentalmente patriarcal. Pero va a haber un momento en el que van a hacer su aparición las políticas económicas neoliberales, esta mutación que se produce en el capitalismo y que está arrasando completamente todo lo público, y entonces va a surgir
un problema cuando aparecen las políticas económicas neoliberales. Y el problema es que el capitalismo neoliberal solamente puede tener éxito si se globaliza, si se crea un mercado global. Pero hay muchos países en el mundo que no pueden integrarse en ese mercado global. Es en ese contexto en el que van a surgir las economías ilícitas. Ahí es donde encontramos un lugar a la prostitución, porque la prostitución se va a convertir en la segunda, a veces la primera, en la segunda economía ilícita en términos de beneficios a escala global. Es muy complicado organizar, articular una economía ilícita, lo es porque se necesita mucho dinero para conseguir la tolerancia y la complicidad de distintos aparatos del Estado que hagan posible la exportación de mujeres de países con altas tasas de pobreza a países con mayores indicadores de bienestar. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Aquí se va a globalizar una industria, la industria de la explotación sexual, cuya cara y cuya cruz son la prostitución, la pornografía y las nuevas formas de prostitución digital como OnlyFans, etc. Aquí tenemos que hacer un inciso. Este proceso de globalización de esta economía criminal, que es la industria de la explotación sexual, solamente ha sido posible por la complicidad de los Estados, porque es una industria que proporciona enormes beneficios, no solamente a la industria proxeneta, sino a todos aquellos negocios, como puede ser el inmobiliario, como pueden ser farmacias, como pueden ser taxistas, como pueden ser notarios, como pueden ser abogados, que viven en parte de toda esta industria. Esta fase tiene su único interés, no es un interés solo patriarcal, que lo es. La prostitución no puede desligarse ni distinguirse del interés que tienen sectores de varones a considerar que pueden acceder y que deben acceder con libertad al cuerpo de las mujeres, pero tiene otra característica, y es que aquí también hay un interés capitalista neoliberal. Para el éxito y la supervivencia del capitalismo neoliberal se necesita un mercado único. Y este es el motivo por el cual la industria de la explotación sexual se ha convertido en realidad en una estrategia de desarrollo para la cual el Banco Mundial, cuando da préstamos de ayuda estructural, exige a los Estados que articulen una industria del ocio y del entretenimiento. ¿Qué es el ocio y el entretenimiento? Es prostitución donde se genera dinero. La prostitución produce unos procesos enormes de acumulación capitalista y después el juego, que en parte es donde se blanquea ese dinero. Este proceso exige que se exporten a mujeres de países con altas tasas de pobreza a países con mayores índices de bienestar. A partir del año 2008, cuando aparecen, esto lo explica muy bien Lluís Ballester, cuando aparecen los teléfonos inteligentes se va a iniciar un proceso distinto. Se va a iniciar la globalización de la pornografía, el consumo masivo de pornografía, fundamentalmente por adolescentes, pero es importante tener en consideración que quienes consumen pornografía no son lo mismo los chicos que las chicas. Los adolescentes consumen pornografía masivamente, más del 90%, en todos los estudios que se han hecho en distintas partes del mundo, pero las 2/3 partes de quienes consumen pornografía son chicos y apenas 1/3 parte son chicas. Y este no es un detalle irrelevante, este es un detalle fundamental para conocer este criminal negocio que es la industria de la explotación sexual. A partir del año 2008 aparecen las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías van a producir un enorme cambio. Si primero se globalizó la industria de la explotación sexual y se creó una industria que funciona de la misma manera que lo hace una multinacional, persiguiendo el beneficio, poniendo en funcionamiento estrategias para exprimir a las mujeres que están en prostitución, a partir del año 2008 se van a producir otros cambios y otros cambios que van a estar orientados a la deslocalización. Y esto quiere decir que aparecen nuevas fórmulas para captar a las mujeres, vamos a decirlo de otra manera,
porque no son solamente mujeres las que están en prostitución. Más de la mitad de las mujeres que están en prostitución comenzaron cuando eran menores de edad, cuando eran adolescentes. Y este tampoco es un detalle, desde luego, en absoluto irrelevante. Como que la mayoría de las mujeres que están en prostitución fueron sexualmente abusadas en su infancia. Tampoco es un detalle que sea irrelevante. Ya termino. Bueno, ya termino para someterme a este tiempo que haga posible que esto discurra con fluidez, pero en todo caso la idea es que hay un proceso de deslocalización por el cual desde los burdeles se trasladan a los pisos y desde los pisos se trasladan a otros lugares que no existen, pero que en muy poco tiempo los puteros, los demandantes de prostitución, exigen a mujeres, piden a mujeres y en 10 minutos las tienen en su casa, las tienen en el hotel, lo cual dificulta enormemente la persecución del proxenetismo y también la persecución de los puteros. Por eso es imposible que se pueda hacer una ley abolicionista de la prostitución que tenga éxito, que no tenga en cuenta todo este fenómeno digital que es ahora mismo el que capta mayoritariamente a mujeres y el que permite también un nuevo acceso de los puteros a los cuerpos de las mujeres. Gracias. ¿Me dejas tu reloj para que mire cómo voy? Rosario, me gustaría a continuación que abordaras un poco y que reflexionáramos todos sobre qué iniciativas públicas serían necesarias en esa senda que creo que en la que estamos de acuerdo, que es del abolicionismo. No solamente entiendo desde el punto de vista del derecho penal, sino también en cuanto a otras parcelas que también serían necesarias reformas legales. ¿Qué iniciativas crees que serían necesarias para marcar un antes y un después? Bueno, primero quiero dejaros planear una cuestión. Primero voy a hacer una afirmación. El único modelo de intervención frente al sistema prostitucional compatible con el principio irrenunciable a la igualdad entre hombres y mujeres es el modelo abolicionista. No es una... La segunda cuestión que os traslado para convenceros a incorporar esta afirmación de rotundidad que hago es si el uso sexual de mujeres por precio es una práctica admisible en una sociedad que aspira a la igualdad o no lo es. Y la segunda, si en una sociedad democrática y con valores de derechos humanos es posible admitir una actividad económica cuyos rendimientos salen del sufrimiento y de la exposición de las mujeres para consumo sexual. Dicho esto, inicio el tema. Yo pertenezco a una organización de mujeres, nos llamamos La Paz, Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que nos constituimos en el año 2000 en el año 2002 para activar el debate sobre la abolición de la prostitución. Y nosotras, después de muchos años, en el año 2019, elaboramos un texto, una propuesta política de intervención pública frente al sistema prostitucional. Esta es una ley coral en la que participaron organizaciones de mujeres, teóricas, supervivientes de la prostitución y recogimos qué ejes y qué políticas debe desarrollar un Estado si queremos construir un modelo de sociedad más igualitario, más respetuoso y contra la violencia a las mujeres. Bueno, esta ley, como os digo, que elaboramos, la hemos presentado 2 veces al Gobierno, a los grupos parlamentarios y seguiremos en el activismo de conseguir una intervención pública, un modelo de intervención pública frente a la prostitución que sea abolicionista, porque ese es el único que garantizará la terminación de esta institución fundacional del patriarcado, como la llama mi amiga Rosa. Nuestra ley gira en torno a 3 elementos. Bueno, primero hemos hecho un cambio de denominación, nominativo. El término prostitución que habitualmente usamos para hablar de estos temas no tiene capacidad de representar los elementos esenciales o quienes juegan roles esenciales en el sistema prostitucional. Cuando hablamos de prostitución, todos
imaginamos y nos representamos a las mujeres prostituidas. Pero hay dos roles fundamentales, la industria del proxenetismo y, voy a utilizar el lenguaje fuerte, ¿no?, que requiere activar las conciencias, y los puteros. 99,99% de los usuarios de prostitución son hombres. Bueno, nuestra ley, y bueno, las mujeres prostituidas. Nuestra ley gira en torno a tres ejes fundamentales. Primero, la reparación integral de las mujeres en situación de prostitución, de todas las mujeres, sin distinción de si hayan sido objeto de trata o no, si hayan sido objeto de proxenetismo coercitivo o no. Todas las mujeres que han supervivido en prostitución deben de tener la posibilidad de la reparación del Estado para salir de ese proceso de prostitución, a través de distintos mecanismos que tienen que ser desde el acceso a los servicios sociales, el acceso a la información, al tratamiento psicológico. Esta es una reivindicación troncal de las mujeres supervivientes de la prostitución, los daños emocionales que padecen y arrastran para toda su vida. Medidas de nosotras en nuestra ley no condicionamos los derechos y el reconocimiento de las mujeres víctimas de la prostitución a la colaboración con el sistema de justicia penal. No es la colaboración del sistema de justicia penal como debe articularse la prestación de ayudas a las mujeres prostituidas. La segunda parte. Quiero recordaros además que esto es una experiencia que hemos sacado con la ley de violencia. Si es el sistema de justicia penal el único que reconoce la situación de violencia de las mujeres, estamos perdiendo millones y miles de mujeres que están afectadas por esta lacra. El segundo elemento fundamental es que hay que desactivar la industria del sexo, es decir, el proxenetismo. El legislador tiene la obligación de reincorporar al Código Penal todas las figuras que representan un muro de contención a la industria de explotación sexual de las mujeres, sea el proxenetismo coercitivo meramente lucrativo. La otra medida que tenemos de incorporar es la penalización de los demandantes de prostitución. Esto es la última transformación del derecho positivo que trajo la ley sueca de 1999. Los demandantes de prostitución, los hombres que consumen mujeres a cambio de precio, son responsables tanto de alimentar a la industria de explotación sexual de las mujeres como de la subordinación individual y colectiva del conjunto de las mujeres. La prostitución es una violencia con autores, no es un acto sexual, no es una relación de reciprocidad, es un acto de violencia en donde las mujeres son penetradas de formas diversas para satisfacción del usuario de la prostitución. Bueno, hay otros elementos también en nuestra ley, pero sé que no me da tiempo, sé que ya es un minuto y un segundo, y que está relacionado con toda la necesidad de políticas de coordinación, de sensibilización, de prevención, porque es necesario, las leyes organizan al grupo social y tienen la obligación también de transmitir los valores en que debe desarrollarse ese grupo social. Tenemos que transmitir, como ha hecho Suecia, tiene una generación de jóvenes, ya han transcurrido 25 años desde que se puso en práctica la ley, de jóvenes que considera que acudir al mercado de la prostitución para hacer uso sexual de las mujeres es un acto reprobable e incompatible con una sociedad basada en la justicia, en la igualdad y en los derechos humanos. Bueno, termino, luego si queréis más. Durante esta mesa hemos utilizado el término abolicionismo en varias ocasiones, pero a mí me gustaría que nos dijeras, que tú nos explicaras exactamente en qué consiste el abolicionismo, con la mayor brevedad y concisión posible. Estamos constreñidos por el tiempo. Muchas gracias, Natividad. Bueno, en realidad, Charo ya ha explicado lo que es el abolicionismo. Es un conjunto de políticas que persiguen el proxenetismo, que sancionan a los puteros y que tienen un conjunto de políticas públicas de apoyo integral para las mujeres que están en prostitución. Esto es el núcleo fundamental del abolicionismo, pero el abolicionismo no se agota solamente en una ley abolicionista, porque tiene, por decirlo así, una metaexplicación. Y esa metaexplicación es lo siguiente: el abolicionismo es un proyecto ético, es un proyecto político y, en última instancia, es un proyecto civilizatorio, porque dejar que los cuerpos de las mujeres
estén articulados en un mercado es probablemente una de las mayores propuestas civilizatorias que se han hecho, sobre todo en el siglo XXI. 2 minutos más, solamente. Primero, y esto a mí me parece de una enorme relevancia, si existe abolicionismo, si existe este proyecto civilizatorio para aquellas mujeres que viven en situaciones de pobreza, de falta de recursos y de vulnerabilidad, es porque el feminismo colocó este debate en el centro del debate público y del debate político. Porque se tiende a hacer políticas y cuando se hacen políticas que son progresistas, 20 minutos después inmediatamente se ha olvidado de dónde vienen esas políticas. No, no podemos olvidar que ha sido el feminismo quien ha construido y ha creado un marco teórico y una propuesta política abolicionista. Y el abolicionismo no solamente defiende a las mujeres que están en prostitución, sino a todas las mujeres. Y este es el otro elemento que a mí me parece que es enormemente importante. Las mujeres que están en prostitución tienen efectos, esa realidad, sobre el imaginario patriarcal y muchos varones asumen en su interior, asumen en su imaginario que todas las mujeres somos prostituibles, potencialmente prostituibles. No queremos que nuestras hijas, no queremos que las generaciones de chicas que ahora mismo tienen 12, 13, 15 años, las que están naciendo, vivan pensando que acceder violentamente a sus cuerpos es algo normal que forma parte de un orden natural de las cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Natividad, gracias, Rosa, gracias, Rosario. Tenemos algo de tiempo todavía para formular algunas de las preguntas que nos han ido llegando, unas para Rosario. Nos la plantea también otra mujer superviviente de la trata y nos dice que aquí en España ha sufrido todo tipo de agresiones físicas, psicológicas, verbales. Le gustaría saber por qué en un país, dice, supuestamente desarrollado como es España, se sigue permitiendo la prostitución y por qué cuando castigan lo hacen a las mujeres y no a los puteros, a los clientes, dicen aquí. No sé si he entendido bien la pregunta. Una de las cuestiones es algo afirmativo de que se castiga a las mujeres. Eso es lo que plantea. Bueno, nuestro sistema penal no sanciona punitivamente a las mujeres en situación de prostitución. Sí que es cierto que la Ley de Seguridad Ciudadana, que es uno de los artículos que nosotras queremos derogar con nuestra ley, sanciona a las mujeres que ofertan servicios sexuales en la calle y también las ordenanzas municipales. La Ley de Seguridad Ciudadana lo hace de una manera sinuosa, pero en nuestro país no sanciona el ejercicio de la prostitución. La cuestión fundamental es que lo que ha hecho es abrir un campo, como digo, de caída de barreras penales que abrió y creó una gran ¿cómo decirlo?, una gran tolerancia hacia y facilitó la trata. Por ejemplo, para la OSCE somos en uno de los últimos informes ejecutivos, Alemania, Holanda, que son reglamentaristas, y nosotros somos uno de los países con mayor incidencia de trata. Pero las mujeres en situación de prostitución en nuestro país no están penalizadas, no pueden ser sancionadas a través de la ley penal. Otra pregunta que nos plantean para Rosa. Habla de un fenómeno visualmente, que es visual en la sociedad, que está en la cultura actual también. Se refiere a los sugar daddies, ¿no? Personas de edad, varones de edad más avanzada, con recursos económicos, que, digamos, establecen una relación con mujeres más jóvenes, casi de intercambio, dinero o cierto lujo a cambio de favores sexuales. No sé si creen que a través de los medios de comunicación o de otras redes sociales ese tipo de fenómenos o de figuras se están naturalizando, se están normalizando. Bueno, hay un intento... Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque
A veces hay un intento por parte de sectores de los medios de comunicación, también por parte de sectores de las industrias culturales, de decir hay una prostitución que es mala, que es una prostitución forzada, después hay una prostitución libre y en el contexto de esta prostitución libre podemos entender fenómenos como OnlyFans o podemos entender fenómenos como Sugar Daddy, etc. Bueno, quienes nos situamos en este proyecto civilizatorio consideramos que no hay una prostitución buena y que no hay una prostitución mala. Porque hacer de los cuerpos de las mujeres mercancías, colocarlas en el mercado, desde luego, no parece que sea algo bueno. Ahora bien, es importantísimo comprender que el proxenetismo no es solamente aquellos individuos que se quieren autodefinir como empresarios, que son dueños de burdeles o que son dueños de pisos. El proxenetismo tiene muchísima mayor amplitud. El proxenetismo ha generado y genera y regenera y rearticula un discurso permanente para normalizar la prostitución, para banalizarla, para que la gente entienda que la prostitución está bien, si la mujer que está en prostitución está de acuerdo. La pregunta es, ¿cuándo está de acuerdo? ¿Y por qué está de acuerdo? Y muy pocas están de acuerdo y yo, todo el trabajo de campo que he hecho, ninguna quería estar en prostitución. Sugar Daddy, OnlyFans, distintas formas de prostitución digital están orientadas a blanquear los discursos de esa industria proxeneta que cuenta con alianzas en las universidades, que cuenta con alianzas en ONGs, que cuenta con alianzas en poderes políticos, en instituciones, que cuenta con alianzas en las industrias culturales, en los medios de comunicación, hasta incluso en esos medios de comunicación que son amigos. No se habla de abolir la prostitución, sino de prohibirla, cuando sabemos que una cosa es prohibir la prostitución y otra cosa muy distinta es abolirla. Entonces, lo de Sugar Daddy tiene que ser entendido como una propuesta de discurso y de práctica que blanquea la prostitución y lo convierte en una especie de herramienta de movilidad social para mujeres que tienen pocos recursos y que con el daddy va a conocer, ¿no? Va a poder ir a grandes hoteles, va a poder, no sé, le van a poder regalar un buen bolso, va a tener acceso, quizá va a poder pagar su carrera universitaria. Es prostitución. Muchísimas gracias a las tres. Natividad, Rosa, Rosario, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharlas y gracias también a quienes han participado. No hay tiempo para más preguntas. Sí, para una pausa. Vamos a terminar este primer tramo del Congreso de la mañana. Volvemos en media hora, a la 1 menos cuarto. Regresamos aquí al auditorio. Muchas gracias.